Bueno, hermanos, buenas noches. Vamos a seguir con esta sesión del estudio de Job, creo que es la cuarta sesión que tenemos. La semana pasada, pues, intentamos terminar los últimos versículos del capítulo 1, aunque corrimos un poquito. Vamos a repasar el final porque hay algunos aspectos importantes que dejamos en el tintero. Pero creo que valió la pena por el testimonio de nuestro hermano que estuvo compartiendo. Fue en lo personal de bendición y espero que pues, a todos les haya sido de beneficio. Vamos a silenciar los micrófonos, pero ya saben que pues, cuando tengamos oportunidad de participar podemos abrir con libertad. Bueno, entonces voy a compartir aquí pantalla en un poco de lo que nos quedamos en la sesión anterior. Y pues vimos cómo Job fue perdiendo sus posesiones una por una. Y pues su reacción no la tenemos en las escrituras de qué pasó cuando le dijeron que pues había perdido sus animales, sus posesiones, todo lo que tenía. Pero cuando realmente Job reacciona, es cuando mueren sus hijos. Esa es la noticia, la peor noticia que le pudieron dar, la más funesta. Y entonces ahí es donde ya vemos la reacción de Job. El hermano la semana pasada pues nos testificaba de lo que fue la muerte de sus padres, de perder uno tras otro. Encima él estaba enfermo, ¿verdad? Con COVID, ni siquiera pudo hacer un sepelio normal. Y sin embargo, pues el Señor lo tienen muy fortalecido. Ustedes vieron su forma de expresarse. Pues, alguien podría decir, a lo mejor no quería mucho a sus padres, pero también él nos comentó el gran amor que tenía por sus padres y sin embargo, pues está fortalecido. Pero perder a los hijos, perder un hijo, sin lugar a dudas, es la peor tragedia que a una persona le puede pasar. Porque es algo que no está planeado. Nunca se considera que se pueda perder un hijo. Eso no pasa por la mente de uno. Uno sabe que los padres, pues obviamente son mayores y en algún momento pues se van a ir. Y aunque nunca se está preparado totalmente para esas pérdidas, sí inconscientemente se tienen consideradas, pero nunca se tiene considerado perder un hijo. En el caso de Job, yo ni siquiera puedo imaginar lo que para él significó perder a todos sus hijos y perderlos en un solo día. Estaban todos juntos, ¿verdad? Como leemos en la escritura, y todos murieron. Entonces, en ese momento, Job ya reacciona cuando esto sucede. Y entonces, aquí nos dice la escritura cuál fue la reacción de Job. Dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Hermanos, yo siempre he pensado que esta no es una reacción normal. Lo que pasó con Job no es algo normal, no es algo natural. Esto es para devastar a cualquiera. Esto definitivamente es un golpe demasiado duro. Perder un hijo es muy duro. No puedo imaginar el perder a todos de un solo golpe. Entonces,
sabemos, ¿verdad? O dicen los psicólogos que hay diferentes etapas en el duelo. Cuando hay la pérdida de un ser querido. Lo primero, pues, es el shock. eh, que la gente se desorienta, no sabe ni qué pensar, no sabe qué está pasando, no cae en la realidad. eh, y entonces es un estado complicado. Yo me atrevería a decir que Job estaba en shock en este momento. No había terminado de visualizar o de entender lo que estaba pasando. Sin embargo, en medio de su shock, en medio de su dolor, él hace algo realmente impresionante. Lo que ustedes leen aquí son muestras de luto, y tal vez vale la pena diferenciar lo que es el duelo y lo que es el luto. El duelo es lo interno, es lo que pasa con la persona, es lo que siente. Eso implica señales físicas, implica problemas, pues obviamente, psicológicos. Ese impacto provoca duelo. El luto son las expresiones externas de dolor, o sea, en nuestra cultura, pues el vestirse de negro, el tal vez abstenerse de algunas reuniones, pues algunos se apartan totalmente del contacto con los amigos, o se ponen una cinta negra, o ahora las redes sociales, ¿verdad? La famosa marquita esa que ponen cuando fallece un ser querido. Esas son expresiones del luto, pero el duelo es algo interno. En la cultura de Job, de los patriarcas, como dijimos al principio, pues estas eran expresiones del luto: rasgarse el manto, rasurarse la cabeza. No era que Job se estuviera volviendo loco. Ahorita eh, se le muere algo a alguien, a una persona, y se rasura la cabeza, decimos, pues, saber qué le está pasando, va a estar perdiendo la cabeza, ¿no? Pero en esa época era una expresión de dolor, era una expresión de luto, como vestirse de negro. El silicio y la ceniza, por ejemplo, vestiduras que la gente se ponía, era una especie de brin que era áspero, que raspaba, pero era parte de las expresiones de luto que la gente tenía. Pero lo impresionante en el caso de Job es lo que dice al final del versículo 20: se postró en tierra y adoró. Tuvo la capacidad, mis hermanos, de adorar. Job era un adorador, y lo primero que le viene a la mente es adorar al Señor. Y las palabras que dice, que son impresionantes, que las hemos leído muchas veces, dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor me dio, Él me quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto, dice la Biblia, Job no pecó ni culpó a Dios. Es importante. Yo no quería dejar pasar esto por alto, mis hermanos. Esa respuesta de Job, esa respuesta de adoración, es algo que nos dice mucho de la integridad de Job, de por qué Dios lo describe así, como un hombre íntegro, que no hay otro como él en la tierra, porque como digo, para mí no es algo normal que él haya tenido la capacidad de postrarse en tierra y adorar al Señor. Una gran lección para nosotros, porque a veces tenemos pérdida de trabajo, pues, ni siquiera lo podemos asimilar, y le empezamos a echar la culpa a Dios: y Señor, ¿por qué, verdad? ¿Por qué me dejaste sin trabajo? Y nunca pues pasa por nuestra mente el adorar, el darle gracias a Dios: Señor, me quedé sin trabajo, tú sabes por qué haces las cosas, ayúdame a asimilarlo, ayúdame a pasar esta época de crisis, pero gracias porque tengo fe que esto es para mi bien, esto tiene algún propósito. Job no sabía el propósito de Dios, no tenía la menor idea de lo que era el propósito de Dios, no tenía la menor idea de lo que estaba pasando en esa eh, este, en la parte divina, pues, porque como hablamos anteriormente, es la dimensión divina. Esa es la palabra que no se me venía. No sabía Job qué estaba pasando en esa dimensión, en la dimensión divina, porque nosotros vivimos en la dimensión terrenal, entonces no entendemos y no conocemos, no sabemos lo que pasa en la otra dimensión. Job no lo sabía, pero tuvo la fortaleza, tuvo la integridad,
tuvo el amor al Señor para postrarse en tierra, adorar y reconocer que todo lo que tenía, el Señor se lo había dado. Que eso es así, mis hermanos, todo lo que tenemos, el Señor nos lo ha dado. Simplemente con darnos la vida, pues ya nos dio todo, pues, porque sin vida no tendríamos trabajo, no tendríamos casa, no tendríamos familia, no tendríamos nada. Entonces, Él es el dueño de todo, Él es el que nos da todo, y esa es la enseñanza que Job nos deja. No estamos exentos, mis hermanos, de tragedias, no estamos exentos de malas noticias. El Señor nunca ofreció que no íbamos a tener malas noticias o no íbamos a pasar tragedias, pero Él lo que ofrece es estar con nosotros. Y Él está con nosotros todo el tiempo, en las buenas y en las malas. Y dice el salmista aquí, no temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está seguro, no temerá. El aprendizaje, hermanos, es este de los primeros versículos de Job. Bueno, vamos a pasar entonces ya al capítulo 2, que es lo que queremos ver esta noche. Muy bien. Vemos entonces aquí al pobre Job en las circunstancias que se encuentra después de haber recibido esta terrible noticia. Y pues vamos, por decirlo así, a un segundo acto, ¿verdad? Ya vimos el primer acto en la escena celestial, lo que pasó allá en la primera intervención de Satanás. Y entonces ahora vamos al segundo acto. Y vamos a leer aquí. Quiero un voluntario o voluntaria, por favor, que nos pueda leer lo que dice la escritura aquí. Solo uno, mis hermanos. El capítulo 2, versículo 1. Adelante. Dice así. Cuando llegó el día en que debía presentarse ante el Señor, sus servidores celestiales, se presentó también el ángel acusador entre ellos. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Y el acusador contestó, he andado recorriendo la tierra de un lado a otro. Entonces el Señor le dijo, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Y aunque tú me hiciste arruinarlo sin motivo alguno, él se mantiene firme en su conducta intachable. ¿Continúo? Sí, dejémoslo ahí. Vamos a seguir después con el resto del pasaje. Bueno, entonces vemos aquí, pues como ya dijimos, el segundo acto, ¿verdad? La segunda parte de este acto, donde aparecen nuevamente los hijos de Dios y nuevamente aparece Satanás y el Señor, pues como ya Job pasó la primera prueba, la primera parte de la prueba, pues le vuelve a decir, ¿te has fijado en mi siervo Job? Le dice, ¿verdad? Y repite las palabras, que es intachable, que pues, es íntegro pues como quien dice, pasó la primera prueba, ¿verdad? Fallaste porque dijiste que si tocaba sus bienes, él pues iba a fallar, pero no falló. Entonces, escuchamos la voz del acusador, ¿verdad? En estos capítulos. Ya decíamos la semana pasada, Satanás es el acusador, él está siempre tratando de encontrar algo que pueda perjudicar a los que servimos al Señor. Y entonces, pues las palabras de Job
perdón, del acusador, en este caso, pues las tenemos aquí en los versículos 3 al 6. Y Satanás menciona algo, piel por piel. Dice, el Señor le dice, él todavía conserva su integridad, a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y el Señor le responde a Satanás, piel por piel. Sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor le dijo a Satanás, él está en tu mano, pero respeta su vida. Sabemos entonces, hermanos, que el Señor pues tiene el control de todo. Satanás tiene poder para hacer muchas cosas. En la lección anterior vimos cómo hizo que descendiera fuego del cielo, cómo manipuló a los diferentes personajes que atacaron, ¿verdad? Los sabeos, todos estos. Y ahora, pues el Señor le da autorización para que toque el cuerpo de Satanás, pero le dice, su vida no la puedes tocar. Entonces ahí empieza el drama de Job, el otro dilema, porque no solo había perdido todas sus posesiones, no solo había perdido su familia, sus hijos, y Satanás le dice al Señor, todo es cuestión de dar y recibir. La gente es capaz de todo con tal de salvar el pellejo, pero quítale a Job tu protección, tócalo en su propio cuerpo y verás cómo blasfema contra ti en tu propia cara. Entonces el Señor pues le dijo, ahí está Job, lo dejo en tus manos, pero no le quites la vida. Estamos nuevamente viendo lo que él dice. Entonces empieza el drama, empieza la agonía de Job, porque pues Satanás empieza a afectar su salud. Satanás, dice, salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y dice que Job tomó un pedazo de teja para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. No sabemos exactamente qué tipo de enfermedad, mis hermanos, fue la que afectó a Job, pero definitivamente fue una enfermedad terrible, con diferentes síntomas muy graves. Podemos leer en los diferentes versículos que tenía una rasquinia severa, una alergia, padecía de insomnio, contusiones y heridas abiertas, vemos en el versículo 5, perdón, pesadillas, mal aliento, pérdida de peso, escalofríos y fiebre, diarrea, dolor en los huesos y piel ennegrecida. Hermanos, esto era peor que el COVID y cualquier otra enfermedad, ¿verdad? Era algo realmente complicado, realmente difícil. No puedo imaginar yo el sufrimiento y todo por lo que Job está pasando sin saber. Y tuvo ya esa reacción de adorar y sin embargo la cosa no para. La cosa sigue, como decía la abuelita, ¿verdad? Cuando Dios da de junto. Pues entonces se le vienen todas las tragedias y las desgracias juntas. Ahora, no solo está enfermo, Job, ¿verdad? Sino que también a punto del divorcio. Aquí dice, a partir del versículo 9, entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, hablas como habla cualquier mujer necia. Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. Y en todo esto, dice aquí la Biblia que Job no pecó con sus labios. Pero, a ver, yo quisiera que platicáramos un poquito al respecto porque aquí hay bastante tela que cortar. En primer lugar, llama la atención por qué Job pierde todo, ¿verdad? Pierde sus posesiones, pierde su riqueza, pierde su salud, pierde sus hijos, pero no pierde la esposa. O sea, ¿por qué Satanás le quitó todo y no le quitó la esposa? Sería parte del castigo, dicen algunos, a lo mejor le dejó hasta la suegra. Eh, o qué fue lo que pasó, ¿qué opinan ustedes? Porque aquí vemos la reacción de la esposa y pues no es justamente lo que Job esperaba. A ver,
Ayúdenme, por favor. ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere dar una opinión? ¿Quién quiere dar un comentario? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Amén, mi hermano. Mi nombre es Fernando Leiva y lo que a mí me viene en mente nada más es que Satanás sabía que la esposa de Job iba aún a atormentarlo más, aún en su situación. Por eso me imagino que a ella no la mató. Eso viene a mi mente. Gracias, hermano Fernando. ¿Alguien más? Yo pensaría que tal vez también Dios quiso probar a la esposa, a ver cómo reaccionaba ella ante las circunstancias. Muy bien. Hermano ¿Una Macías, última opinión? en esta parte no dice exactamente si se murió la esposa o si está viva. No lo dice. Y si se No, murió, mató a todo. o sea, Tal vez se murió también la esposa. sí, pero eso no está. No está Simplemente la ni que se Biblia murió ni no que no dice que se murió. murió. Ujú. Mi hermano Sí. Walter, yo pienso que eso ya estaba en el propósito de Dios, primeramente de Dios, de que Dios sabe todo de nosotros, nuestro futuro, y Dios sabe en qué momento van a estar las personas, y para probar la fe de Job, a veces a las personas que más amamos son las que a veces nos dicen, no, que mira, ¿dónde está tu Dios? ¿O qué hizo Dios? Y nosotros sabemos de que Dios lo hace y lo va a hacer, pero a veces las personas que nosotros tenemos de esperanza de que nos animen es la que más nos desanima, pienso yo. Muchas gracias. Bueno, perdón, ahí está don Manuel levantando la mano. Vamos a dejar que don Manuel opine y seguimos. Muchas gracias, hermano. Y de que yo estaba viendo en este capítulo de que Job y la esposa pues se quedaron sin bienes y principalmente sin sus hijos. Pero no hay un arrepentimiento genuino de la esposa, sino que alguien que pierde un hijo es una tristeza la que embargaría no solo al esposo, sino a la esposa. Pero aquí vemos una posición de la señora rebelde. No tiene dolor, la señora no muestra dolor, la señora está enojada con la actitud que ha tomado Job. Entonces, eso es lo que yo puedo apreciar aquí en estas dos líneas donde la menciono, de que ella, pues, de enojo, no hay un arrepentimiento, no hay un dolor, ¿verdad? Por parte de ella, sino todo lo contrario. Hay un enojo con Job por la actitud pasiva y la actitud de adoración que él la tomó. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Tocó un punto importante y vamos a hablar de eso. ¿Qué piensan ustedes de la reacción de la esposa? Los esposos cisneros ahí levantaron la mano. Amén, hermano, buenas noches. Yo creo que también menciona la Biblia de que se murieron los hijos y se murió todo lo que Job tenía, ¿verdad? Pero sí, igual no menciona de que la esposa haya muerto también. Y creo, como dice el hermano, tal vez pues sucede aún en este tiempo que cuando hay problemas en el matrimonio, financieros o de cualquier forma, también las esposas actúan de esa manera, ¿verdad? Pero creo que en este tema con Job también fue un propósito ahí del Señor, ¿verdad? También para probar la fe de ella y hasta dónde podía pues ella apoyar al esposo, que no se ve que haya apoyado, sino también trató la manera de atormentarlo, ¿va? Gracias, hermana. El hermano Juan Carlos, vamos a ver qué nos quiere decir el hermano Juan Carlos. Puede abrir su micrófono, hermano. Ok,
Sí, hermano, yo quiero compartir. Yo entiendo varias cosas acá. Uno es que, pues sobre todo hay una enseñanza que Dios quería dejar en este libro que estamos estudiando, por algo lo estudiamos, ¿verdad? Una enseñanza donde probablemente la esposa no estaba en el mismo nivel espiritual del esposo. De él se habla que presentaba sacrificio, pero no se habla de que ella tuviera una participación activa, al igual que los hijos. No se habla de que tuvieran una participación activa en la adoración que hacía, en este caso, Job. Pero la otra parte es la reacción diferente que tuvieron, porque los dos tuvieron la misma pérdida. Los dos perdieron a sus hijos. Los dos sufrieron. Ella estaba bajo un sufrimiento. Lo que usted hablaba del shock de perder uno a un ser querido, ¿verdad? Ella también estaba en estado de shock. Ella también estaba sufriendo no solo la pérdida material, sino también la pérdida de su familia, de sus hijos. Entonces, de alguna manera, no es una justificación, pero creo que tenemos que analizarlo también desde el punto de vista de que ella estaba sufriendo, pero su reacción al sufrimiento fue diferente a la de Job. Amén. Gracias, hermano Juan Carlos. Tocó un punto importantísimo y yo quiero que reflexionemos sobre eso. La esposa había perdido sus 10 hijos. La esposa había perdido todos los bienes, había dejado de ser, por decir así, la primera dama. Su esposo era uno de los hombres más ricos de la región y de la noche a la mañana se había quedado sin nada. Entonces el impacto para la esposa es un impacto muy fuerte, mis hermanos. Y yo me atrevería a decir, no sé qué piensan ustedes, pero yo me atrevería a decir que para una madre perder un hijo es peor que para un padre. Para los dos es devastador, pero yo creo que la madre sufre mucho más, porque ella lo llevó 9 meses en su vientre, ella lo concibió, ella lo amamantó. Entonces, ese dolor de una madre, ese sufrimiento de una madre es totalmente sobrenatural, antinatural en este caso. Yo les digo lo que pienso. Para mí la reacción de Job no fue una reacción normal. Job era un hombre anormal, pues extraordinario, anormal desde el punto de vista, bueno, pues no malo, sino desde el punto de vista positivo. Él tener esa solvencia, esa fortaleza para poder sentarse y adorar no es normal. Ya mencionaron ustedes, el shock, después del shock viene el enojo, ¿verdad? Cuando ya la gente se da cuenta que sí pasó lo que pasó, se enoja consigo mismo, se enoja con los demás, empieza el por qué no hicieron esto, o si hubiera estado ahí, o si aquel no hubiera dicho, o si aquel no hubiera hecho, o si hubiéramos llamado a otro doctor, no sé, cualquier cosa, pero hay enojo. Entonces, todas estas emociones estaban en la esposa, había un dolor profundo, claro que estaba sufriendo, claro que le estaba doliendo, su reacción es de dolor, su reacción es de enojo contra todo y contra todos. La gente, mis hermanos, cuando sufre una tragedia, pueden ser muy fieles al Señor y pueden caer en la blasfemia. Yo he oído muchas veces, creo que les he comentado a ustedes, pues gente realmente cristiana, con amor al Señor, pero con un dolor tan fuerte, la gente a veces dice, yo no quiero saber nada del Señor, porque están en esa etapa emocional tan fuerte, tan dura, y no podemos culparlos, no podemos juzgarlos, realmente no podemos juzgar a la esposa de Job. Ella está pasando, esa es una situación muy normal en alguien que está teniendo una tragedia, reaccionar de esa manera. Y cuando nosotros queremos consolar a alguien, cuando nosotros estamos cerca de alguien que está pasando por una tragedia, tenemos que entender lo que está pasando, porque nadie puede sentir lo que el doliente siente. Dejamos a don Manuel ahí con la mano levantada. No sé si quería agregar algo. Bueno, Manuel. Ya no, ok. Bueno, entonces. Sí, perdón. ¿Puede abrir su micrófono, hermano Manuel, si quiere hablar? Gracias, hermano, pero parece que se quedó levantada la mano ahí, ¿no? Se quedó la manita ahí, bueno, no hay problema, seguimos.
Bueno, entonces consideremos a la esposa de Job. Ella, pues, tenía que reaccionar de esa manera. Es una reacción, como ya dijimos, pues hasta cierto punto normal. Y miremos el ciclo de las cosas que están pasando con Job. Esto es lo inverso a la pirámide de Maslow, ¿verdad? Aquí Job, pues, primero pierde sus posesiones materiales, que pues es difícil para cualquiera, es una crisis, es una tragedia para alguien. Después pierde a sus seres queridos, a sus hijos. Después viene la pérdida de la salud, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo ahora. Encima de la pérdida de la salud viene la pérdida del apoyo del esposo, de la esposa. Y al final, lo peor que puede pasar ya es la pérdida de la vida. Job no llega hasta eso porque el Señor detiene a Satanás y le dice, pues puedes hacer lo que quieras con él, pero no toques su vida. Pero es una crisis tremenda, mis hermanos, lo que está pasando aquí. Y pues asumimos que la esposa no muere porque lo diría la escritura, simplemente ella le dice eso y lo deja, lo abandona, se va. Entonces el pobre Job se queda solo por aquella reacción de la esposa. Pero yo quisiera que analizáramos un poquito un poquito más el tema de la esposa y un poquito más lo que cómo Job reacciona. Vamos a hablar un poquito, si nos da tiempo, bueno, sí, todavía nos quedan 20 minutos. Vamos a hablar un poquito de los conflictos de pareja, los conflictos familiares, no solo de pareja, sino en general, ¿verdad? Y cómo manejar los conflictos. ¿Qué sucede cuando discutimos? Para empezar, partamos de la base que los conflictos son necesarios. En todo lugar en donde hay interacción entre las personas, interacción humana, van a haber conflictos. Y los conflictos son inevitables y muchas veces son necesarios. A través de los conflictos podemos resolver problemas. A través de los conflictos en el trabajo, por ejemplo, encontramos soluciones. Y a través de los conflictos en nuestra relación familiar, pues vamos como que encajando como pareja, ¿verdad? Al principio de la relación, pues no nos conocemos mucho. En la etapa del enamoramiento todo era perfecto, ¿verdad? Pero ya en el matrimonio, cuando empiezan los problemas, los hijos, la salud, las finanzas, se empiezan a generar conflictos y las personalidades de la pareja empiezan a salir a la luz y a tratar de encajar. Entonces, por medio de los conflictos vamos solucionando las diferencias, nos vamos conociendo, vamos encontrando maneras de salir adelante si los manejamos bien. Lamentablemente no sabemos cómo manejarlos y muchas parejas pues terminan en divorcio. Los primeros, dicen que los años más difíciles son los primeros 5 años, ¿verdad? Ya después de los 5 pues ya hay un poquito más de estabilidad, pero la gran cantidad de divorcios son en los primeros años justamente por eso, porque no se saben manejar los conflictos. Pero este es un libro de sabiduría y la Biblia en general contiene mucha sabiduría y pues cuando la escudriñamos vamos encontrando cosas. Yo he estado metido un poquito en asuntos de coaching, de programación neurolingüística, de un poquito de ver de neurociencia, y entonces me llama la atención todos los descubrimientos recientes, ¿verdad? Todo lo último que van descubriendo las cosas. Y cuando vamos a la Biblia, eso estaba escrito ahí hace 4,000 años, 2,000 años. Entonces, yo creo que, sin lugar a dudas, la Biblia es una fuente muy grande de sabiduría. Y aquí aprendemos, una de las cosas que podemos aprender es la respuesta de Job. Job no sabía nada de resolución de conflictos ni de neurociencia, pero tenía la sabiduría del Señor y con base en eso, él responde. ¿Qué le dice él a la esposa? Como las mujeres fatuas has hablado, dice la Reina Valera 60. Esa palabra fatua era una palabra muy fuerte en aquella época, podía significar alguien tonto, incluso estúpido. Pero hermanos, cuando nosotros peleamos, ¿cómo nos tratamos? Es que cómo sos de tonto, ¿verdad? ¿Cómo haces esas cosas? Es que sos un irresponsable, siempre llegas tarde.
no puedes llegar temprano nunca. O a la esposa, sí, es que por andar ahí de chismosas que te pasan esas cosas, ¿verdad? Y entonces nuestros conflictos, nuestras palabras van hacia la identidad de la persona, hacia la personalidad, a herir a la persona. O sea, que alguien le digan a uno que es un irresponsable, eso duele. O que es una chismosa, duele mucho. Entonces analicemos la respuesta de Job. Job no le dice, es que sos una tonta, es que sos una estúpida. Él no le dijo así. Él le dijo, como las mujeres tontas has hablado. Y es la forma tenemos que dar la respuesta, mis hermanos. No agredir a la persona, sino lo que la persona está haciendo. A mí me pasó algo simpático con mi pariente, ¿verdad? Mi sobrino que para todo él tiene una expresión, ¿verdad? Cuando comete un error dice que burro soy. El problema es que cuando le pasa a alguien más, pues también se lo dice, ¿verdad? Qué burro sos. A mí muchas veces me ha dicho él que hago algo y me dice qué burro sos, ¿verdad? Pero lo simpático fue que una vez pues vino a la casa cuando estaba recién casado con su esposa jovencita, y nosotros teníamos un perrito, un schnauzer miniatura. Estos schnauzers, pues cuando se les hace su grooming, cuando se les corta el pelo, pues los rapan del cuerpo y solo les dejan la barbita, las orejitas paradas y pelos en las patas, ¿verdad? Son muy simpáticos. Y entonces ellos entraron a la casa y el perrito apareció y le acababan de hacer su peinado, su grooming. Y entonces la esposa se le queda viendo al perrito y dice, ay, mira, le dice qué bonita la cabrita. Y el otro se voltea y le dice, qué burra sos, es un chucho. Entonces, a nosotros nos dio mucha risa, pero no puedo imaginar lo que la pobre señora sintió que le dijeran que qué burra era, porque las agresiones son así, son a la persona. Entonces, hermanos, en un conflicto aprendamos a no agredir, a no dirigirnos a la identidad de la persona, sino hacia lo que la persona está haciendo. Hay que decir las cosas, hay que aclararlas. Mira, llegaste tarde y me hiciste quedar mal. Entonces, cuando llegas tarde, a mí me perjudica porque ¿qué va a pensar la gente? O no puedo terminar mi trabajo, o yo llego tarde también. Entonces, trata de cambiar ese hábito y llegar temprano. No se está agrediendo a la persona, se está enfatizando el problema el que se quiere solucionar. Y lo vemos en Job. No le dijo que era tonta, no le dijo que era una estúpida, le dijo como las mujeres tontas has hablado. Y eso, al contrario de estarle insultando, le dijo no eres tonta, tú no eres una estúpida, sino que estás hablando como ellas hablan. Pero eso pues da a entender que él no está pensando que la esposa es tonta, sino que simplemente que tuvo un desliz. Y fue una forma muy educada, podríamos decir, de Job de tratar un conflicto, y nos enseña mucho de cómo resolver esa parte. ¿Algún comentario al respecto? Están calladitos ahora. Bueno, sigamos entonces. Vamos con la otra parte del estudio. Entonces me quedó atrás la presentación. Muy bien, entonces vamos a ver algunas citas bíblicas, algunas formas de sabiduría para resolver o para manejar los conflictos en el hogar, en la familia. No vamos a hablar específicamente de la pareja. Y la vemos aquí en el libro de Proverbios. Por ejemplo, 17:14 dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes de que se enrede. Y hermanos, es interesante que la pelea y los grandes dramas sencillamente son una sucesión de eventos.
puede empezar en una cosa muy pequeñita, pero se va enredando, se va enredando, se va enredando hasta que termina en divorcio, ¿verdad? Hay un ejemplo de aquella pareja, ¿verdad? Que va al supermercado con los dos niños pequeños. Uno de los niños va caminando por el pasillo, el otro va en la carretilla, ¿verdad? Lo lleva la señora ahí sentadita en la carretilla y se va comiendo un su yogur. Y entonces el pequeño, el que va caminando, mira una caja de cereales ahí que tiene, eh, no sé, alguno de los personajes de las caricaturas ahora, ¿verdad? El Paw Patrol, o no sé, todo eso, de eso que ven los niños ahora. Y ve el personaje, ve el perrito ahí en la caja de cereales, y entonces le dice a la mamá, mamá, yo quiero ese cereal. Y dice la mamá, no, mijo, eso no, ya compramos nosotros, ese tiene mucho azúcar, no, no quiero. Mamá, yo quiero ese cereal. No te dije que no, por favor, deja esa caja ahí. No, que yo quiero el cereal. Y empieza a hacer el relajo del niño, ¿verdad? Muy, muy típico. Y entonces la mamá al final pierde la paciencia, agarra la caja de cereal, la pone en la góndola, le pega en la manita al niño y entonces el niño empieza a llorar. Y el que va en la carretita por estar viendo lo que pasa y la reacción, pues le da la vuelta al yogur y lo deja caer sobre las compras del supermercado. Entonces ahí la mamá pierde la paciencia, empieza a entrar en histeria y entonces en eso aparece el papá y él no sabe qué fue lo que pasó, solo ve que el yogur está regado por toda la canasta, el otro niño está llorando, alcanza a ver que la mamá le pegó en la mano y entonces ya va y le reclama, ¿qué estás haciendo con los niños? ¿Por qué no tienes paciencia? ¿Por qué los estás tratando mal? Y entonces ya se va creciendo la bola de nieve, ¿verdad? Y el problema que empezó por una tontera, pues ya vuelve, se complica, llegan a la casa, siguen discutiendo y pues al final terminan todos heridos. Es una sucesión de cosas, o sea, es una sobre otra, va creciendo y va creciendo. Recuerdo que una vez un amigo ponía un ejemplo, ¿verdad? De una pareja que está a punto ya de divorciarse, de un gran lío que tuvieron porque la esposa decía que le apareció un ratón en la cocina, ¿verdad? Y se armó un gran relajo. Entonces la esposa decía, es que el ratón salió de allá. Y el esposo decía, no, salió de allá. Y empezaron a discutir por el ratón, ¿verdad? Y otra vez fue creciendo la cosa hasta que se insultaron, se sacaron la madre y todo. Pero al final, pues alguien empezó a calmar los ánimos, que seguramente tuvo que haber sido la esposa, ¿verdad? Que generalmente las esposas son más tranquilas para eso y fueron suavizando la situación y reflexionaron y pararon y dijeron, bueno, realmente no vale la pena pelear, hemos llegado a un extremo muy fuerte por una tontería, por un ratón, ¿verdad? Y sí, tenés razón, perdón, no debió haber pasado con el esposo, pero el ratón salió de allá, ¿verdad? Siempre queremos tener la razón, no queremos perder y entonces perdemos mucho más en las discusiones. Pero otra vez vamos a la sabiduría de la Biblia, ¿verdad? Y cómo podemos encontrar el origen de las contiendas y también cómo se van desarrollando, por qué crecen tanto y pues vamos a ver tal vez algunos principios, ¿verdad? Para evitarlas, para resolver y poder manejarlas. Primero, tomemos estos ejemplos que yo di y analicemos cuando peleamos, cuando discutimos, cuando la cosa va creciendo, volvamos al origen, ¿qué pasó? ¿Por qué se dio este problema? ¿Por qué estamos discutiendo? ¿Por qué empezó todo esto? Y generalmente nos vamos a dar cuenta que es una tontería. Entonces paremos, respiremos profundo y pues, analicemos que no vale la pena por lo que estamos peleando, que esa tontería por la que empezó el problema, sencillamente la podemos resolver. Entonces es importante volver al origen, buscar el origen del conflicto, el origen de la pelea, y cuando veamos que es algo que no valía la pena, pues vamos a poder resolverlo. Y aquí hay algunas citas bíblicas. Uno de los grandes problemas por el que se dan los grandes conflictos, las grandes peleas y los grandes disgustos es el orgullo. No queremos dar nuestro brazo a torcer.
Siempre queremos tener la razón. Nos cuesta mucho ceder. Y cuando cedemos, aunque tengamos la razón, pues vamos a evitar el conflicto. Perdón. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Tener la razón, ganar la pelea o evitarla? Y aquí dice, pues este versículo, el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. 10:12, el odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. Hermanos, a veces nos amamos profundamente y sin embargo discutimos, peleamos y nos herimos. El amor tiene que prevalecer sobre las faltas, sobre las fallas, para poder evitar llegar a más. Dicen que del amor al odio hay un paso, pero eso es un dicho común que realmente no tiene base bíblica, ¿verdad? Yo diría que el amor pues cubre cualquier falta y donde hay amor no puede haber odio, no pueden coexistir ambas cosas. 17-19, al que le gusta pecar, le gusta pelear. El que abre mucho la boca, busca que se la roben. Y eso es especialmente cierto ahora, mis hermanos, con el tema del tráfico, ¿verdad? El tráfico en las calles yo creo que estresa a cualquiera y es muy común maltratar a la gente, que lo maltraten a uno y los ánimos suben ahí, han habido tragedias por eso. Oí en una oportunidad, a lo mejor ustedes oyeron también, que en el Trébol dos automovilistas tuvieron un altercado, creo que rayaron el carro, toparon, entonces se bajaron los dos a pelear y por estar peleando pasó una camioneta y los atropelló a los dos, ¿verdad? Es por eso, porque hablamos mucho, abrimos la boca, insultamos y no medimos las circunstancias. Nos dejamos llevar por el estrés del trabajo, o por el estrés del tráfico, o por la presión de las finanzas, y entonces empezamos a decir cosas de las que después nos arrepentimos y eso genera mucho conflicto. Aquí 18:6, los labios del necio son causa de contienda, su boca incita a la riña. El que es iracundo provoca contiendas, el que es paciente las apacigua. El perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Y tenemos bastante material, mis hermanos, para analizar. No podemos verlo en detalle, pero ahí se los dejo para que vayamos pensando en eso. ¿Cómo se desarrollan las contiendas familiares? ¿Y cómo podemos manejarla? Pues ahí tenemos también la sabiduría bíblica. La blanda respuesta quita la ira, no la palabra áspera hace subir el furor. El primero en presentar su caso parece inocente hasta que llega a la otra parte y lo refuta. Siempre hay dos versiones, mis hermanos. Cuando hablamos con alguien que tiene conflicto, pues siempre va a tener la razón y vamos a tener su versión y vamos a agarrar partido. Pero cuando oímos las dos versiones, nos damos cuenta que las cosas son muy diferentes, ¿verdad? Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Ese es otro gran problema para los conflictos. No escuchamos. Hablamos mucho y no escuchamos. Y dicen que tenemos 2 oídos para oír el doble y una boca para hablar menos, ¿verdad? Pero nos cuesta mucho. No testifiques sin razón contra tu prójimo, ni mientas con tus labios. No digas, le haré lo mismo que me hizo, le pagaré con la misma moneda. Hay que pagar bien por mal, ¿verdad, mis hermanos? Aunque nos cueste, pero así damos testimonio de nuestra fe y de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y pues aquí hay otros principios bíblicos para manejar los conflictos. Dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando cae es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Sin leña se apaga el fuego, sin chismes se acaba el pleito. Despide al insolente y se irá la discordia y cesarán los pleitos y los insultos. Entonces, hermanos, pues quería compartirles esto. Aquí hay algunos otros. Dice, quien cubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja haya perdón.
Vale más humillarse con los oprimidos que compartir el botín con los orgullosos. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El regalo secreto apacigua el enojo, el obsequio discreto calma la ira violenta. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Muy bien. Pues ya prácticamente se nos acabó el tiempo, logramos avanzar un poquito, pero quiero oírlos, quiero saber sus comentarios. Aquí tenemos bastante sabiduría en el grupo también, hay psicólogos, psicólogas. Quisiera alguien que aportara a lo que hemos estado viendo. ¿Están ahí todavía, hermanos? Ya se me fueron todos. Ahí está una señora ahí, Anet Mancilla. Se me hace que la conozco, pero levantó su manita. Vamos a ver qué nos quiere decir. Gracias, buenas noches, papi. Es que yo me quedé pensando mucho cuando hice la pregunta que por qué habrá dejado a la esposa, por qué no habrá tocado a la esposa y si a los hijos y al resto de sus ganancias. Y no sé si mi meditación o mi pensamiento está correcto, pero de alguna forma yo pensaba que el actor principal en la historia es Job, pero al final pues son uno con la esposa, porque son un matrimonio. Entonces, esta prueba, de alguna forma, se podría ver como que era para los dos como hogar, como matrimonio, porque de acuerdo a cómo se comportaba una mujer en ese entonces, ahora no, ¿verdad? Ahora somos más subversivas, pero antes era una sumisión hacia la cabeza. Entonces, todo lo que yo asumo, pues, que todo lo que hacía Job, ella estaba presente. El holocausto para los hijos era entre los dos. Las oraciones y el ser varón y mujer perfectos ante Dios era de ambos. Y en este espacio, como usted decía, el dolor de una madre, pues de haber sido muy profundo. Y la otra cosa que pensaba también es que muchas veces nosotros en un dolor profundo, no sé por qué como seres humanos, siempre queremos culpar a alguien, siempre queremos tener la figura de un responsable de las cosas que están pasando. Y en este momento, en su profundo dolor, asumo que la esposa pues buscaba un culpable y por eso se expresó de esa manera. Entonces, eso quería compartir. Sí, gracias. Sí, muy oportuna la observación. Podríamos especular y analizar mucho lo que pasó con la esposa de Job, pero es importante ponernos en sus zapatos, ¿verdad? Yo me voy a adelantar a los acontecimientos, porque esto, pues prácticamente voy a revelar algo del final, el desenlace de la película, ¿verdad? Pero les voy a decir lo que yo pienso, no es que tenga que ser así forzosamente, pero analizando lo que la Biblia dice, en broma les decía al principio que si el hecho de que la esposa no se hubiera muerto era parte del castigo, ¿eh? Pero no, yo de ninguna manera pienso así. Tampoco culpo a la esposa de Job por la que dijo. Para mí lo que ella dijo es muy normal. Yo me atrevo a pensar que amaba a Job, amaba a su esposo. Y esa reacción que tiene, que le dice, todavía mantienes tu integridad. Mira lo que te está pasando, mira cómo estás. La esposa le duele verlo así, le duele verlo en esa situación. Entonces, su reacción es por el mismo amor que siente por Job. Por supuesto, hay una mala reacción, una blasfemia, ella maldice a Dios y muérete. Ya. Hermanos, cuando una persona está muy grave y la estamos viendo sufrir, pues a veces le pedimos al Señor que mejor se muera, que ya deje de sufrir, ¿verdad? Entonces, puede haber sido algo de esto. Ya no te quiero ver así, no te quiero ver tan enfermo, no te quiero ver tan mal, mejor muérete, tal vez maldiciendo a Dios te mueres y se calma ese dolor. Es una de las formas como podríamos ver lo que está pasando por la esposa, pero sí, para ella es un profundo dolor. Entonces, les adelanto los acontecimientos. Yo me atrevo a pensar que la esposa de Job se fue, lo dejó, y que después volvió, porque al final de la película, de la novela, vamos a ver que Job vuelve a tener hijos. La Biblia no especifica
si fue con otra mujer, si se consiguió una su patoja o si la esposa volvió. Yo me atrevería a decir que si quedó viva, si el Señor permitió que se quedara viva, alguien al principio dijo que el Señor conocía el futuro, él tiene la sabiduría y sabía lo que iba a pasar. Entonces, probablemente él preservó la vida de la esposa de Job para que al final pues, pudiera volver, pudieran reconstruir su hogar, tener otra vez hijos y recuperar todo lo que habían perdido. Eso para mí es el final que podría pasar, pero eso no está en la Biblia, eso realmente no nos da información sobre eso. Simplemente pues, la esposa de Job desaparece de la escena y hasta el final pues vemos a un Job con una familia más grande y con sus bienes recuperados. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que antes de juzgar a la esposa de Job, pues tenemos que ponernos en sus zapatos. Y lo mismo pasa cuando juzgamos a alguien más. Una forma de empatizar, la empatía es empatar, ¿verdad? Es ponernos a la par de la otra persona, es tratar de pensar como él, de sentir como él o de ella, ponernos en sus zapatos y entonces creamos empatía y comprendemos a las personas por lo que están pasando. En un hospital de una vez, una persona entró, estaba en la sala de espera, y de repente llegó un loco, ¿verdad? Que empieza a somatar todo, a agarrar una maceta que estaba ahí, a tirar las sillas, y esta persona empieza a decir, llamar a las enfermeras, mire, Carmen, ese loco ahí que entró, miren las cosas que está haciendo, ¿cómo puede pasar esto en un hospital? Entonces, cuando preguntan qué pasó, porque al final logran calmar a esta persona, ¿verdad? Y ya se la llevan y él pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Es el loco que entró ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Y dice, no, señor, no es ningún loco, es que le acaban de dar la noticia que se murió su hijo. Entonces, cuando analizamos las cosas así externamente, sin saber lo que está pasando, juzgamos mal a alguien. Podemos decirle loco a alguien que a lo mejor está pasando por una tragedia muy fuerte. Podemos decir que la mujer era no era espiritual, que no pensaba como Job, que no tenía la integridad de Job, que actuó mal, pero porque no estamos en su posición, no estamos en sus zapatos. Entonces, es importante eso para también la resolución de conflictos. ¿Alguien más quiere opinar? Sí, Walter, buenas noches. Le saluda Erika. Sí, quisiera compartir algo. Yo creo que cuando uno No se oye mucho, o al menos yo no oigo mucho, tal vez se puede acercar más Ok, el sí, es micrófono. que estoy... ¿Y ahorita? Se oye lejos, ¿Ahorita sí pero me ya, escucha? un poquito mejor. Sí, ok. Sí, le comentaba que analizando un poquito acá la situación de la esposa de Job, vamos a suponer, ¿verdad? Que esta es pura suposición mía, evaluando el comportamiento de uno de mujer. Somos totalmente diferentes, o sea, estamos configurados totalmente diferentes el hombre y la mujer. O sea, el hombre es más práctico, el hombre a veces no le da la importancia a las situaciones como nosotras las mujeres se las damos. Yo lo que veo acá con la mujer de Job es que estaba manejando no solo el duelo, ¿verdad? La pérdida de la familia, estaba manejando el duelo de la pérdida de todo lo material, pero también puede ser que haya estado manejando niveles altísimos de frustración. Y cuando la mujer no sabe manejar la frustración, pues obviamente hace que hable de esa manera, porque ahí prácticamente está sacando todo su enojo. O sea, ahí fue como que una olla de presión, ¿verdad? No sabemos qué venía acumulando, porque no hay una historia completa de la mujer de Job. No tenemos un antes ni un después, sino que solo nos dan ahí de cómo ella reaccionó. Y lamentablemente nosotras las mujeres, lo vamos a poner al contexto de cómo somos nosotras las mujeres. Nosotras las mujeres, por lo general, guardamos muchas cosas.
¿verdad? Y como usted abordó el tema de la relación de pareja, muchas veces en el matrimonio no hay una buena comunicación. Entonces, no se habla esos pequeños roces que hay en la relación de pareja, y cuando se dan situaciones así muy difíciles, viene y aflora todo el problema. Entonces, no es que haya una mujer falta de fe, no es que haya una mujer que no haya confiado en Dios o que no esté confiando en Dios, sino que simple y sencillamente el dolor aunado a toda la frustración hace que reaccione a la persona de esa manera, ¿verdad? Porque no se ha hablado, no se ha sanado. Como usted decía, a veces el orgullo, tanto del varón como de la mujer, no nos deja ceder, porque esa es la relación de pareja. Tenemos que ceder muchas veces en diferentes áreas, tenemos que perdonar, ¿verdad? Para poder crecer juntos, pero si no hay esa comunicación de pareja, obviamente la mujer es una olla de presión. Cualquier momento va a explotar y cuando explota le sale, ahí sí que es sapos y culebras, ¿verdad? Y tira a matar. Entonces, yo creo que en la relación de pareja es muy importante venir y poder hablar, poder expresar los sentimientos, lo que uno siente cuando hay cuestiones así, por ejemplo, cuando le dicen qué burra sos, ¿verdad? Ahí ya se está generando una herida o se está lastimando a la persona. Y si no se rectifica, eso va quedando. Hay un dicho ahí, dice, nosotros no somos histéricas, somos históricas. ¿Por qué? Porque todo lo guardamos. Todo. Y usted puede preguntarle ahí, si hay más damas ahí, podrán dar fe de lo que estoy diciendo. Nosotras las mujeres nos acordamos y de todo. El varón no, hay muchos varones que se les olvida a veces hasta el cumpleaños de la esposa, el aniversario, o qué vestido llevaba la chica cuando la conoció. Y todos esos detalles nosotras las mujeres guardamos mucho detalle, mucha información. Y entonces a veces hay conflictos pequeños y le dicen a uno, no, hombre, no te enojes si no es para tanto. Imagínese. Entonces, ese no es para tanto, se va quedando, y cuando hay problemas así profundos, serios, la mujer no sabe manejar y aflora todos esos sentimientos que ha guardado por muchos años en su corazón. Eso es lo que yo siento que le pasó a la mujer de, de Job, ¿verdad? Por el contexto que ellos, que se da, que la mujer pues no tenía mucha relevancia en esa cultura. Entonces no sé cómo era ella, su carácter, pues no hay mucha información, pero me puedo imaginar que por ahí vendría el asunto. No es que no haya tenido fe, sino que fue una reacción al momento que estaba viviendo. Y eso que nos enseña a nosotros, como usted decía, no juzgar a las personas, sino al contrario, venir y podernos interesar en conocer un poco más su trasfondo, su historia, para poder entender y para podernos poner en los zapatos de esa persona, ¿verdad? Eso sería bueno. Muchas gracias por la opinión femenina, y no solo la opinión femenina, sino la opinión profesional, porque, pues, para los que no lo saben, la licenciada Erika, pues, es psicóloga. Entonces, qué bueno que podamos tener ese aporte de una psicóloga. Bueno, vamos a una última intervención, hermana Elizabeth, que levantó la mano porque ya se nos fue el tiempo, pero vamos a dejar ahí que nos diga sus comentarios. Seré breve, muchas gracias, muy buenas noches. Solo volviendo a la respuesta de Job en el versículo 10, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Cuánto de leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo? Bueno, por el hecho de que estoy en el Señor ya hace muchos años, he leído varias veces Job, pero jamás le había puesto atención a ese adverbio como. Entonces concluyo en que la frustración, el dolor o el estrés no es justificación para tratar a la gente como se nos dé la gana, sino que aún en medio de esas situaciones podemos tener control de nuestra boca, siempre buscando glorificar al Señor para no lastimar a los que están a nuestro alrededor. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermana Elizabeth. Bueno, lo dejamos aquí, hermanos, porque ya se nos fue el tiempo, no quiero abusar. Vamos a seguir la próxima semana. Gracias por estar aquí, por su compañía, por la cantidad de personas que están conectadas. Siempre pues, vamos a terminar aquí la grabación y la vamos a compartir
para que los que no pudieron estar estén el día de hoy. Oremos para terminar este estudio. Señor, alabamos y bendecimos tu santo nombre, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí para estudiar tu palabra, para encontrar toda esa sabiduría, todos estos mensajes que tú nos has dejado, todo ese conocimiento que podemos tener y poner en práctica, Señor, y queremos pedirte pues que nos ilumines para crecer cada día, para que por medio de esa luz que nos das en las escrituras podamos ir creciendo tanto espiritualmente como el manejo también de nuestras relaciones, de nuestro testimonio con los demás. Gracias por esta noche, por los hermanos aquí presentes. Yo sé que hay necesidades, no tenemos tiempo para hablar con las necesidades de cada uno, pero tú las conoces, aún no está la palabra en nuestra boca y tú ya sabes que tenemos necesidad, así que ponemos en tus manos todas esas necesidades, Señor, de los aquí presentes. Agradecemos que estén aquí y pues si tú nos lo permites, la próxima semana seguiremos estudiando tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Feliz noche. Amén. Buenas noches. Hermanos, feliz Noche, Dios, noche. noche.